México no es un país del primer mundo porque ha decidido permanecer subdesarrollado, con toda la miseria, violencia, injusticia y desdicha que ello implica. La responsabilidad ha sido sobre todo de la clase política, aunque no solo de ella. En todos los países que en las últimas décadas accedieron al desarrollo, sus élites se comprometieron a lograrlo, sin importar si su régimen político era democrático como Irlanda o autoritario como Singapur. En cambio, en México, la clase política ni siquiera en el discurso se planteó como objetivo ingresar al primer mundo. En 2018, más de la mitad de los mexicanos eligió no solo permanecer en el subdesarrollo, sino hundirse más en este. Y hoy estamos más lejos del desarrollo que hace 3 años. Apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, México estaba en una situación más favorable para alcanzar el desarrollo que otros países que sí lo alcanzaron. México prácticamente no había sido afectado por la conflagración bélica, mientras que Japón había sido devastado y en menor medida Taiwán, Singapur, Hong Kong y Corea. Este último además se enfrentó una guerra entre 1950 y 1953 que terminó con la división de la nación en 2 países distintos y un saldo de 5 millones de muertos. Sin embargo, en 2008, el PIB per cápita de esos países asiáticos y el de Irlanda creció en promedio un 1915%, mientras que el de México solo creció 274%, 7 veces menos. ¿Qué hicieron bien esos países que México no? Hay 2 explicaciones complementarias de ello, una más centrada en las políticas económicas y otra más centrada en las instituciones. Lo que aquellos países hicieron y México no, fue favorecer que las empresas privadas acumularan gran cantidad de capital, porque esto es la clave del desarrollo. No hay países ricos que sean pobres en capital. El capital es un tipo de riqueza que sirve para crear más riqueza, tecnología, maquinaria y equipo, instalaciones, comunicaciones y transportes, fuentes de energía, capacitación de la fuerza laboral. Mientras más capital acumule un país, más próspero será. Mientras más capital se invierta, mayor será la innovación tecnológica y la productividad. Esto es, se producirá más con los mismos recursos y o más rápido y o con mejor calidad y con menor costo. En la medida en que aumenta la productividad, bajan los precios y crecen las ganancias, suben los salarios y por tanto el bienestar de la población. Al aumentar el bienestar, las empresas venden más, ganan más y mayor parte de las ganancias se destina a acumular más capital, lo cual trae todavía más prosperidad a la sociedad y así una y otra vez en un círculo virtuoso sin fin. Los países, mientras mayor cantidad de capital acumulen y lo hagan más rápido, pues más pronto y de mejor manera accederán al desarrollo. Pero una vez logrado los países deben seguir acumulando más y más capital, pues de lo contrario, la prosperidad dejaría de crecer.
A mayor capital acumulado, mayor productividad, y a mayor productividad, salarios más elevados. Como se observa en el gráfico, el stock de capital acumulado por habitante creció varias veces en los últimos 60 años en los países hoy desarrollados, no así en México. En México, en 1960, el nivel de capital acumulado era superior al de Irlanda, pero 6 décadas después, el capital acumulado en México apenas había crecido 101%, mientras que en Irlanda creció 814%, 7 veces más que México. En México ha habido dos etapas en las que la acumulación creció no solo muy lentamente, sino que se volvió negativa. Fue destruido capital en lugar de ser creado. La primera etapa de contracción se dio en los años 80. La segunda etapa de contracción está en curso bajo el gobierno de López. Para 2022, la formación bruta de capital se encuentra 11 puntos por debajo de 2018 y 18 puntos por debajo de lo esperado. ¿Cuáles son los factores clave para que los países acumulen capital? Son 5. Estado de Derecho, libertad económica, bajos impuestos, apertura al exterior y permanencia de los 4 anteriores. Si no hay respeto a la propiedad privada o existe un clima de violencia, los empresarios nacionales se inhiben de invertir y los extranjeros no vienen al país por temor a ver perdidas sus inversiones o hasta sus vidas. Ningún país se convirtió en rico y desarrollado sin Estado de Derecho. Ningún país se convirtió en rico y desarrollado mediante la vulneración del Estado de Derecho o mediante expropiaciones o mediante otros atropellos contra la propiedad. Si con prohibiciones y regulaciones se abruma la iniciativa privada, no habrá inversiones. Las regulaciones además imponen costos elevados a las empresas y entonces los inversionistas escogerán a los países que menos costos les impliquen. Lo mismo pasa con los impuestos. Debe entenderse que mientras una mayor parte de las ganancias vaya a impuestos y costos regulatorios, menos dinero habrá para acumular capital. Ningún país logró el desarrollo con elevados impuestos y gran cantidad de regulaciones. Tampoco país alguno logró el desarrollo sin apertura al exterior. Si se obstaculizan las exportaciones, habrá menos ganancias y se destinará menos dinero a acumular capital, además de que no se tendrán las divisas necesarias para importar los más vitales bienes de capital, que en su gran mayoría provienen del extranjero. Si se prohíben las importaciones, no solo no habrá forma de ampliar el capital, sino ni siquiera para mantener su nivel, pues como ya dijimos, la mayor parte de los bienes de capital son importados. Si se prohíben u obstaculizan las inversiones extranjeras, no habrá el dinero suficiente para aumentar el capital en forma sustancial. El dinero a invertir proviene del ahorro, pero el ahorro interno no es suficiente, se requiere del ahorro externo. El proceso de los primeros países en alcanzar el primer mundo fue más lento. ¿Por qué? Porque había muy poco ahorro externo, del cual echar mano. Los países que alcanzaron el desarrollo más recientemente lo hicieron más rápido gracias a la inversión extranjera. La inversión extranjera nunca es perjudicial, sino todo lo contrario. Es ganar para el país que recibe la inversión y para el país que la hace.
Por eso los países desarrollados están tan abiertos a la inversión externa, para seguir expandiendo su prosperidad. Ahora bien, supongamos que un país subdesarrollado logra el Estado de Derecho, reduce regulaciones y permite una amplia libertad económica, baja impuestos y se abre al exterior. ¿Seguro se volverá desarrollado? No. Para que se vuelva desarrollado, esas condiciones deben ser permanentes. Las inversiones no se deciden ni se producen de un día para otro. Las inversiones tardan muchos años en decidirse, concretarse y obtener ganancias. De nada sirve que en un país haya condiciones óptimas para invertir en un año si al siguiente todo se lo lleva al demonio. Ningún país logró el desarrollo sin permanencia de las reglas del juego. Pues todas estas condiciones indispensables para el desarrollo, México no las cumplió. Desde siempre ha tenido un Estado de Derecho muy débil y que hoy, con López, está al borde del colapso. La Constitución y las leyes no son instrumentos para garantizar los derechos de los gobernados y para que éstos controlen a los gobernantes, sino para lo contrario, para conculcar los derechos de los gobernados y para que el gobierno controle a las personas. Entre 2008 y 2019 México ha tenido una calificación inferior al promedio mundial en el ranking de Estado de Derecho. Esos años la calificación promedio mundial fue de 5.13, en una escala donde 1 es la peor calificación y 10 la mejor. La de México fue en promedio de 3.96. En ese ranking México ha ocupado en promedio la posición 124, en un listado de 165 países. Es decir, México es integrante de la cuarta parte de países con peor calificación en Estado de Derecho en el mundo. En México, el gobierno puede despojar de su propiedad a quien le plazca y cuando le plazca. Pero además, el gobierno puede expropiar en forma indirecta sin siquiera pagar indemnización, mediante regulaciones, mediante actos administrativos que hacen imposible a una empresa seguir operando, como ha ocurrido con frecuencia contra empresas mineras, por ejemplo. Un poder judicial independiente e imparcial, que es pieza vital del Estado de Derecho, nunca ha existido en México. Como se observa en el gráfico, hasta el año 2000 el Poder Judicial ganó algo de independencia, pasó de panzazo, con una puntuación apenas por arriba de 5, en una escala del 0 al 10. Pero a partir de 2019, ya con López, México volvió a salir reprobado en independencia judicial y se puso por debajo del nivel de 1970. Y respecto a la imparcialidad del Poder Judicial, México siempre salió reprobado y hoy está por debajo del nivel de 1970. El breve interludio de casi independencia del Poder Judicial fue resultado de la reforma impulsada por Ernesto Zedillo, pero eso fue solo a nivel federal. Los magistrados de los tribunales de justicia de los estados y los jueces locales son, en su mayoría, prevaricadores, corruptos y meros esbirros que obedecen las consignas de los gobernadores. México nunca ha tenido el grado de libertad económica que permitió a los países desarrollados convertirse en tales. En los rankings mundiales, su calificación ha sido similar al promedio para el mundo, aunque se despegó un poco hacia arriba entre 1950 y 1970 y entre 2010 y 2019. La peor etapa fue la de los años 80 y ocupó la posición 82 de un listado de 113 países, posición similar a la de países comunistas como Bulgaria y Hungría. A esa época corresponde la reforma constitucional al artículo 26, que abrió una caja de Pandora, pues otorgó al Estado la facultad de regularlo todo, sin límite. De este modo, México se ha convertido en uno de los países más hiperregulados del mundo, con más de 150,000 regulaciones distintas, más del doble que la hiperregulada Argentina y 4 veces más que la muy regulada España.
Esto implica enormes costos regulatorios, estimados entre el 3 y 9% del PIB. Sin estas regulaciones, en lugar de que la economía hubiera crecido 2.5% real entre 1998 y 2018, lo habría hecho entre un 3.5 y un 4%, cuando menos. El paroxismo de la manía reguladora se alcanzó bajo el gobierno de López, y el mejor ejemplo de ello es la prohibición del outsourcing, esto es, prohibir que una empresa contrate los servicios de otra para actividades en las que no es especialista y le resultaría más caro hacer esas actividades por cuenta propia. Esta prohibición provocó una contracción del sector servicios del menos 17% en el segundo trimestre de 2020, la mayor jamás habida en la historia, y una contracción del PIB del menos 0.2%. En ninguna parte del mundo se ha prohibido el outsourcing, solo a una runfla de dementes como la que destruye a México desde el gobierno se le pudo ocurrir algo así. México ha padecido una elevada carga fiscal, pero sobre todo un enorme sacrificio fiscal. La carga fiscal expresa lo que los impuestos representan como porcentaje del PIB. Hasta 1970, esa carga representaba el 19% del PIB. No era tan alta entonces, aunque el impuesto sobre la renta tenía una tasa de hasta 35%. Si bien, por otra parte, antes de 1963, esa tasa podría rebasar el 50%. A partir del gobierno de Echeverría, el expolio fiscal empeoró y para 1982 la carga fiscal llegó al 49% del PIB y las tasas del impuesto sobre la renta volvieron a rebasar el 50%. El Estado disponía de casi la mitad de la riqueza producida. Con el gobierno de Carlos Salinas, el expolio empezó a bajar, y con el gobierno de Ernesto Zedillo se regresó al nivel de 1970 de una carga fiscal equivalente al 19% del PIB. Después los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña se encargaron de volver a aumentar la carga fiscal mediante nuevos impuestos o el aumento a las tasas de los ya existentes. La carga fiscal pasó hasta 30% del PIB hoy. Para colmo, la tasa del impuesto sobre la renta a las empresas es superior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y más del doble de la de países como Irlanda. Eso, más otros factores, han impedido que México sea el mayor imán de inversión extranjera del mundo que pudo haber sido. La carga fiscal en México es elevada, pero la comparación entre cargas fiscales de los países no dice mucho, porque el nivel de ingresos de los tributantes en México es muy inferior al de otras naciones. Si se considera esto, hay otra medida, la del sacrificio fiscal. México ocupa entre los países de la OCDE la peor tasa de sacrificio fiscal. Así es imposible lograr el desarrollo, pero la situación bajo López empeoró como nunca, porque el gobierno, además, desató la peor ola de terrorismo fiscal de la historia y una extorsión nunca antes vista contra las empresas. Podría suponerse que México cumple al menos el cuarto requisito, el de la apertura al exterior, pero la suposición es errónea.
La apertura llegó muy tarde. Desde 1946 existía el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT, por entonces el principal instrumento de libre comercio internacional, pero fue hasta 40 años después que México se unió. Durante la mayor parte del siglo XX, el Estado mexicano entorpeció el comercio exterior mediante aranceles y permisos de importación. La apertura no vino sino hasta 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ante la inversión extranjera, la actitud de los gobernantes durante la mayor parte de la historia de México ha sido la hostilidad, unas veces con mayor intensidad y otras con menor. Durante los años 50 y 60 se pusieron diversos obstáculos a la inversión extranjera, pero a partir de 1973 empeoraron, con una ley que impuso que los extranjeros nunca podían poseer más del 49% de cualquier empresa. Esto y lo cerrado del comercio exterior de México ahuyentó la vital inversión extranjera. Pero ya en la época del Tratado de Libre Comercio no se actuó de la mejor manera para atraer a la inversión extranjera, debido a los elevados impuestos a las empresas y el exceso de regulaciones. El gobierno de López ha sido sin duda el más hostil hacia la inversión extranjera, tanto en las acciones como en el discurso, que presenta a los inversionistas extranjeros, sobre todo en electricidad, como enemigos de la nación que han venido a conquistarla y a saquearla. Por supuesto, México no ha cumplido con el quinto requisito para el desarrollo, la permanencia de las reglas del juego. Entre la segunda mitad de los años 50 y los años 60 del siglo XX, los gobiernos crearon condiciones que favorecieron cierto crecimiento económico, como un manejo equilibrado de las finanzas públicas y baja inflación. Después vinieron los gobiernos de Echeverría, Adela Madrid, que rompieron las condiciones que antes permitieron crecimiento económico, como un gasto público desenfrenado, expansión de empresas estatales, mayores ataques a la propiedad privada, abrumadora carga fiscal e inflación. Entre 1989 y 2018 se trató con timidez de reparar la destrucción causada por los gobiernos ultraestatistas de 3 sexenios y construir nuevas condiciones que favorecieran la prosperidad. Pero ese esfuerzo ha sido destruido por el gobierno de López en solo 3 años. Imposible que con los cambios desquiciados en las reglas del juego se pueda atraer inversión. Imposible entonces que se pueda acumular capital suficiente y lograr el desarrollo. El segundo enfoque que explica por qué México ha permanecido en el subdesarrollo es el institucional y ha sido expuesto, entre otros, por Daron Acemoglu y James A. Robinson, autores de la obra ¿Por qué fracasan las naciones?, publicada en 2012, que busca explicar por qué una minoría de países ha logrado el desarrollo y la mayoría no. Los autores sostienen que la clave del éxito o del fracaso de las naciones reside en las instituciones políticas y económicas que se hayan dado, que son de uno de dos tipos, o inclusivas o extractivas. Las instituciones inclusivas son las propias del capitalismo. El Estado de Derecho y el mercado. El capitalismo es el sistema económico y social más inclusivo que haya existido, y solo puede sobrevivir, precisamente, incluyendo en sus beneficios al máximo número de personas. El capitalismo se basa en el reconocimiento de los derechos de los individuos, y en que todos ellos sean tratados igual ante la ley. La economía de mercado solo puede prosperar
si permite que todas las personas puedan participar en ella, produciendo, vendiendo, comprando y consumiendo con libertad. El éxito de la gran mayoría de las personas en el capitalismo, depende del esfuerzo de cada quien, de la habilidad para satisfacer las necesidades de sus semejantes, a través del mercado y la competencia. Por el contrario, las instituciones extractivas que padece la mayoría de los países del mundo son aquellas concebidas para que solo una minoría de políticos y empresarios cómplices se beneficien, mediante la extracción de rentas al resto de la población. Se trata del falso capitalismo de los compadres, en el cual quienes logran éxito económico es debido al favor de tal o cual político, gobernante o burócrata. Por ejemplo, en Rusia, todos los grandes magnates deben sus fortunas a que Putin les otorgó concesiones exclusivas para explotar recursos naturales. Pero incluso si alguien quiere tener éxito con una pequeña empresa, solo lo logra mediante conexiones con algún burócrata municipal que le permita operar, mientras obstaculiza a sus competidores o los elimina. Por eso Rusia no es más que otro país del tercer mundo, aunque posea armas nucleares. Desde siempre México ha padecido de instituciones extractivas. Juárez y compinches despojaron a la Iglesia Católica de sus bienes para enriquecer a sus compadres. Díaz despojó a los indios de sus tierras para favorecer a sus compadres terratenientes. Los gobernantes del México postrevolucionario se favorecieron a sí mismos, a sus prestanombres y compadres mediante el saqueo de las arcas públicas, las compras gubernamentales a los predilectos y el otorgamiento de concesiones exclusivas a los amigotes o los aranceles para proteger a sus cuates de la competencia internacional. Carlos Salinas corrompió la privatización de empresas públicas al venderlas a sus favoritos. De los principales beneficiarios de eso fueron las dos figuras más representativas del falso e inmundo capitalismo de los compadres, Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego. El único periodo en que el esquema extractivo retrocedió, aunque no desapareció, fue el del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, entre 1994 y 2018. Con López, el falso capitalismo de los cuates ha regresado con toda fuerza. Los favoritos de siempre, como los Slim, los Salinas Pliego, los Hank, ahí siguen. Pero también hay nuevos oligarcas como José Miguel Bejos, que construye el Tren Maya y ha obtenido decenas de millones de pesos de Pemex, o Daniel Chávez Morán, dueño del grupo Vidanta. A Bejos y a Chávez, López pretende entregarles el control de todo Cancún y la Riviera Maya. Erradicar por completo a la 4T es condición necesaria para que México logre el desarrollo, pero está lejos de ser condición suficiente. Regresar a lo que había antes no nos va a conducir al primer mundo, porque no nos condujo. Lo único que nos puede conducir es cumplir al 100% las 5 condiciones para el desarrollo, o dicho en otras palabras, aniquilar para siempre a las instituciones extractivas para que prevalezcan de modo absoluto las instituciones inclusivas.